Y buenas gente, ¿cómo están? Primero que nada debo pedir una disculpa ante los que esperaban nuevo fanfic a partir del capítulo 17 de Moneda Chakra. La verdad es que me quedé sin espacio en la compu y no pude grabar, no pude editar, no pude subir, no pude hacer nada. Ya liberé espacio, ya hice todo ahí una movida de cosas y ya está. Ahora, también pues me tardé buscando el fanfic y me vicié con juegos, pero eso no es excusa. El punto, como sea, ya me revolví, maldita sea, otra vez. Ahora sí, bienvenidos al nuevo fanfic del canal, Hablando con un monstruo o Talking with a Monster, de Roxa Shadow. Como siempre, todos los links respectivos están en la descripción de este video y por favor vayan a apoyar al autor en AO3. También está en fanfiction, pero pues yo lo leo en AO3, así que pues donde gusten. Ahora, como siempre, contexto de la historia. Ambientada en la línea de tiempo oscura, años antes de la historia de Trunks, un joven Son Gohan se enfrenta a una realidad aplastante que plantea una pregunta solitaria y abrumadora. ¿Quién queda para salvar el mundo una vez que caiga el héroe final? Bien, contexto rápido aquí. Esto es prácticamente un one shot que se creó el autor después de publicar el fanfic en sí. Esto se ubica unos cuantos años antes del inicio del fanfic, así que elegí ponerlo principalmente como un prólogo. Así que bueno, espero que les guste. Y una cosa importante, quédense hasta el final del video porque ahí explico un par de cosas de cómo puede funcionar este fanfic. Y me voy a explayar más de lo que ya me explayé, ya van 2 minutos y no quiero hacerlo más, así que bueno, vayamos con el fanfic. Hablando con un monstruo capítulo 0. Legado texto de la obra. Gohan, ¿no puedes salvarlos a todos, Gohan? Gohan hizo una mueca cuando las palabras de su madre se repitieron en su mente. El viento era más fuerte en este día que la mayoría, azotando y golpeando sus mechones oscuros de cabello y su ji naranja como si lo estuviera arañando para que se quedara atrás. Solo te matarán como a todos los demás. La voz de Kiki volvió a sonar. El rostro de Gohan se tensó en una mueca mientras atravesaba el cielo desafiando la oposición del viento. Las nubes pasaron en destellos de gris y blanco mientras escaneaba la tierra muy por debajo. Sus ojos de Onix eran poco más que rendijas estrechas cuando el contorno de South City comenzó a aparecer rápidamente. Se sobresaltó cuando el resplandor dorado de una explosión de ki se hinchó como un globo, envolviendo a todo un vecindario en las afueras de la ciudad y destruyendo todo lo que había dentro. El horror de Gohan solo creció cuando la primera explosión fue seguida por otra, y luego otra. Apretó los dientes al ver la tierra retumbar en la distancia. Los sonidos de las explosiones se retrasaron mientras viajaban cientos de millas para llegar a los oídos de Gohan. Gohan se sintió temblando de rabia cuando el sonido de cada explosión lo alcanzó, cada una representando aún más vidas perdidas, mientras sus dedos se curvaban con furia de nudillos blancos. Echando la cabeza hacia atrás, el joven dejó escapar un rugido hirviente tan gutural y primario que sintió que iba a explotar de rabia, hasta que finalmente lo hizo. El mundo alrededor de Gohan se encendió con una llama dorada, envolviéndolo con energía ardiente y palpitante, transformando al de Misa y Yayin en la leyenda de su pueblo. Su cabello de Onix brillaba con una luz pálida y se erizaba, sus ojos verde azulado y enfocados, mientras se acercaba cada vez más a la ciudad a velocidades que harían sonrojar a un avión a reacción. No mucho más lejos. Pronto, se enfrentaría a los responsables de todo esto y les haría pagar por lo que habían hecho. Gohan se armó de valor, preparándose mentalmente para la batalla que se avecinaba como su maestro, Piccolo, le había enseñado. Necesitaba asegurarse de que sus reflejos fueran agudos, su enfoque y resolución inquebrantables, su mente total y completamente dedicada a la tarea que tenía entre manos. Y, sin embargo, a pesar de sí mismo, el joven descubrió que sus pensamientos volvían a los últimos momentos antes de que las noticias hicieran sonar la alarma de que los androides habían comenzado a atacar South City, cuando su madre había estado dejando el pastel para su 18º cumpleaños. 15 minutos antes. «Feliz cumpleaños, mi maravilloso e increíble hijo». Kiki anunció con una felicidad en su voz que hizo sonreír a Gohan. Al doblar la esquina de la cocina, su madre levantó un enorme pastel de 3 capas elaboradamente decorado con velas blancas en la parte superior.
El pastel de chocolate estaba completamente inmaculado, con un glaseado detallado de color nieve en sus bordes, y las palabras "Feliz cumpleaños, Gohan", cuidadosamente colocadas en glaseado naranja en la parte superior. El pastel claramente le había costado a su madre un gran esfuerzo para lograrlo, y basado en la pura alegría en su sonrisa, Gohan podía decir que Kiki estaba orgullosa de algo más que él esta noche. Ella lo sentó en la mesa junto a él con un fuerte golpe, haciendo que la madera temblara ligeramente mientras el peso del enorme pastel caía sobre ella. Gohan trató de no dejar que su sonrisa flaqueara mientras miraba el número sentado encima del pastel, como si fuera un recordatorio silencioso de su gol, aparentemente fuera de su alcance. 18. Gohan suspiró, molesto porque los androides habían logrado invadir tanto sus pensamientos, que la mención de un mero número podría traerlos al frente de su mente. ¿Qué? La voz de Kiki se preocupó. ¿Pasa algo? ¿No te gusta? Sus ojos nerviosos se movieron frenéticamente entre él y el pastel. Al darse cuenta de su error, Gohan se iluminó de inmediato, forzando una sonrisa en su rostro. ¿Estás bromeando? Por supuesto que me gusta. Tus pasteles siempre son increíbles, mamá, y este año realmente te has superado a ti misma. Muchas gracias. Poniéndose de pie, el joven extendió los brazos antes de lanzar un cálido y acogedor abrazo alrededor de su madre, quien sonrió con alivio de que su pastel no le hubiera decepcionado. Gohan decidió en ese momento que iba a expulsar a los androides de su mente, al menos por hoy, por el bien de su madre. Apenas habían sacado las placas cuando el News hizo sonar la advertencia de emergencia, ordenando una evacuación de South City. Gohan estaba en la puerta en cuestión de momentos, encontrando su manija y abriéndola con un movimiento rápido. Pero, antes de que pudiera salir, Kiki corrió a su lado y agarró su muñeca con un agarre desesperado. Gohan, detente. Gritó, su voz temblaba de miedo mientras las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos. Solo te matarán como a todos los demás. Tengo que hacer algo. Respondió Gohan. Si llego rápido, podría ganar algo de tiempo para que la gente se escape. No puedes salvarlos a todos, Gohan. Kiki dijo. No puedes seguir poniéndote en peligro cada vez que hay un ataque. Ambos sabemos que terminarás lastimado, o algo peor. ¿De qué estás hablando? Él le lanzó una mirada incrédula, mirándola como si acabara de golpearlo. Si no hago algo, ¿quién lo hará? A lo lejos, Gohan sintió que una ola de firmas de Ki se extinguía de una vez. Saltó cuando lo sintió, rechinando los dientes mientras la culpa de todas esas vidas pesaba sobre su conciencia. Necesito irme. La gente se está muriendo. Rugió, liberando su mano del agarre de su madre. El movimiento violento provocó un grito de sorpresa de Kiki, quien tropezó hacia atrás, su rostro se contorsionó con una mirada aguda de dolor tan profundo y herido que hizo que Gohan se detuviera. Su pie se detuvo en el marco de la puerta mientras miraba hacia atrás en su antigua casa familiar, a las serpentinas y decoraciones que su madre había colocado amorosamente para su pequeña celebración. Solo ellos dos, ya que el número de ataques de Android había comenzado a crecer. Sus ojos miraron los regalos que ella había seleccionado y envuelto cuidadosamente, los platos de fiesta, las velas ardiendo en la parte superior del enorme pastel que había hecho solo para él. Finalmente, sus ojos encontraron a Kiki nuevamente, las lágrimas corrían por los lados de sus mejillas mientras sus labios temblorosos croaban lentamente las palabras. Por favor, no te vayas. Por un momento, Gohan sintió que su determinación comenzaba a desmoronarse cuando la cruel injusticia de todo esto forjó una ola de culpa que le hizo desear poder quedarse. Quédate por el bien de su madre, para darle la tranquilidad de que en este día que estaba destinado a ser especial, su hijo no tendría que sufrir, o peor. Pero si los androides no se tomaran días libres, él tampoco. Gohan tuvo que cerrar los ojos, exhalando un profundo suspiro mientras dejaba pasar ese momento, y su determinación se reforjó con su cuerpo tenso para la batalla que se avecinaba. Sus ojos se abrieron de golpe, pero se suavizaron cuando aterrizaron en su madre llorando una vez más. Su boca se abrió, tratando de encontrar las palabras adecuadas, algo, cualquier cosa que pudiera hacerle entender por qué tenía que hacer esto. Lo siento. Tienen que. Estoy, todo lo que queda. Eres todo lo que queda. Kiki respondió, su voz se volvió más firme. Eres todo lo que queda de un legado de personas, que eran las personas más valientes, más fuertes y más increíbles que jamás conoceré, algunos de los cuales me encantaron. Lágrimas frescas brotaron de los bordes de sus ojos mientras sollozaba, pero, ese es un legado que solo tiene un final. El mismo que me los quitó a todos.
Gohan hizo una pausa cuando sintió que el peso de las palabras de su madre lo inundaba. No. Tartamudeó. Solo tengo que fortalecerme lo suficiente como para detener a los androides, entonces todo habrá terminado. Nunca terminará. La voz de Kiki salió como un gemido. Siempre estarás entrenando, siempre te volverás más fuerte hasta el día en que no puedas volverte más fuerte, porque siempre habrá la próxima batalla. La próxima batalla. Su ceño se frunció, confundido. Solo hay 2 androides, mamá. Casi puedo manejar uno. Si puedo atrapar a uno de ellos solo, podría. El ejército de la cinta roja. Kiki espetó. Rey Piccolo. Raditz. Vegeta y Nappa. Todos los malditos alienígenas con los que luchaste en Namek. Freezer. Y ahora los androides. Con el rostro gruñendo de frustración, Kiki pisoteó a su hijo. ¿De verdad crees que esta batalla? Ella metió un dedo en su gi naranja, el mismo gi que solía usar Goku, ¿alguna vez va a terminar? Gohan miró su dedo con una expresión entumecida, absorbiendo sus palabras y entendiendo su mensaje por primera vez. Pensó en responder cuando otra reunión masiva de Ki desapareció de la existencia en la distancia, y se encontró incapaz de demorarse más. Adiós, mamá. Sin esperar una respuesta, Gohan despegó hacia el cielo, volutas blancas de energía rodando de él mientras salía disparado en dirección a la calamidad. El de Misa y Yayin hizo una mueca mientras se obligaba a ignorar los lamentos desesperados de su madre para regresar. Su súplica se calmó rápidamente en un susurro distante, y luego nada en absoluto cuando comenzó a cerrar la distancia entre él y su batalla final. O, al menos, esperaba que lo fuera. Una maldición en voz baja fue el único sonido que se permitieron hacer mientras la figura miraba cuidadosamente por encima del borde de la pared agrietada y ruinosa que los ocultaba de los monstruos que se reían como si acabaran de compartir una buena broma, y no solo aniquilar a toda la familia de un hombre ante sus propios ojos. Un par de ojos llenos de odio miraron con repugnancia mientras 17 se reía, haciendo señas a un hombre que lloraba y extendiendo una mano para que su hermana esperara. Espera, esto va a ser genial. 18 años puso los ojos en blanco con una sonrisa desconcertada antes de dar un paso atrás, sus brazos vestidos de mezclilla cruzados sobre su pecho. Él es todo tuyo. 17 se volvió, con las cejas levantadas con entusiasmo mientras colocaba las manos en las caderas, mirando a un hombre tembloroso encorvado junto a los restos en llamas del camión hacia el que había estado corriendo cuando los androides volaron sobre su cabeza. Una sola explosión tan rápida como un abrir y cerrar de ojos fue todo lo que necesitó el vehículo para detonar en una erupción ardiente, consumiendo a sus ocupantes de una vez. La figura solitaria acurrucada dentro de una tienda de llantas diezmada se estremeció al revivir los gritos de corta duración que habían escuchado, antes de que las llamas finalmente condenaran a la familia a unirse al resto de las innumerables víctimas de los androides. El hombre se levantó, girándose lentamente para mirar a 17 con lágrimas corriendo por sus mejillas y la rabia de alguien que había perdido todo definido en su gruñido. Era más grande que la mayoría, alto, con rasgos anchos y musculosos, y se cernía sobre la complexión delgada y adolescente de 17 de una manera que habría sido amenazante para cualquiera que no fuera el monstruo al que se enfrentaba. Comenzó 17 como si solo estuviera notando el vehículo en llamas. ¿Eran esas personas importantes para ti? No los vi desde todo el camino hasta allí. Señaló con un dedo casualmente, acabo de ver un auto que pensé que era feo y pensé que libraría al mundo de una monstruosidad. Giró la mano de manera indiferente. Más o menos algunas vidas. Con un encogimiento de hombros, sonrió y sostuvo la mirada del hombre. ¿No te importa, eres grandullón? Lloriqueando y temblando de odio hirviente, el hombre sin nada que perder se arrodilló lentamente y tomó una parte aún hirviendo de lo que solía ser su vehículo. Vaya, ahí, 17, tiene una tubo. 18 se burló. 17 comenzó a retroceder con las manos levantadas, fingiendo miedo. Hey, amigo. No hagamos nada de lo que puedas arrepentirte. El oso de un hombre dejó escapar un rugido mientras levantaba el tubo de metal sobre su cabeza. Me quitaste todo. La tubo bajó con toda la fuerza de sus voluminosos brazos. 17 no se movió ni un centímetro cuando la tubería se dobló por la mitad contra él. El androide miró el tubo, ahora presionada contra donde su cuello se encontraba con el hombro y se erizó. TSK. 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 Untaste mierda por todo mi pañuelo. Su voz era fría y siniestra mientras levantaba una mano y agarraba el extremo de la tubería, levantándola fácilmente para revelar una mancha aceitosa que manchaba la tela naranja.
Ahora has ido y has hecho algo que vas a... Aplastó la tubo en sus manos como si estuviera hecha de espuma de poliestireno, arrepentimiento. Con un movimiento tan rápido que nadie pudo reaccionar, 17 arrancó el tubo de los dedos del hombre y la incrustó en su muslo. ¿Ahora, lo ves? 17 comenzó de nuevo casualmente. La postura del androide se relajó mientras hablaba por encima de los gritos de dolor del hombre mientras se desmoronaba en el suelo, agarrándose la pierna. Siempre es importante pensar, 17 hizo una pausa, tocando un pulgar sobre su hombro. Antes de actuar. 18 finalmente agregó con un suspiro obligatorio. Así es. 17 continuó con una sonrisa divertida. Ese es realmente el objetivo aquí. Nosotros, los androides, no solo nos dedicamos a matar personas, en realidad nos gusta enseñar lecciones de vida. El gemido del hombre fue atenuado por sus esfuerzos por arrastrarse mientras 17 hablaba, dejando un largo rastro de sangre a lo largo del asfalto. Ya sabes, 17 se encogió de hombros, tratando de no reírse mientras apuntaba con una mano abierta a su objetivo que huía lentamente, antes de que acabemos con ellos. La calle estaba completamente tranquila, excepto por la trágica escena, ya que los que estaban cerca habían sufrido la ira de los androides o habían huido si tenían suerte. Las únicas personas que quedaban eran el hombre condenado que se arrastraba por su vida, y el espectador solitario cubierto bajo una capa oscura sosteniendo una pequeña esfera del tamaño de la palma de la mano con un agarre cada vez más fuerte. Cami, por favor dame algún tipo de oportunidad. Déjame salvarlo, por favor. El extraño sabía que no podrían detener a los androides de ninguna manera, incluso si daban todo lo que tenían, pero... Yo, no puedo ver morir a otra persona esta noche. Un peligroso resplandor carmesí comenzó a llenar la mano de 17. Bueno, ha sido divertido, amigo. Oh, claro, antes de que se me olvide. Puedo decir que esa astilla en tu pierna realmente te está molestando. Su sonrisa se oscureció en una mueca maliciosa. Aquí, déjame hacer que el dolor desaparezca. El agarre del espectador a la repisa se apretó mientras se preparaban para lanzar la esfera en su mano, sus piernas se enroscaron para saltar el momento. ¡Kame! El espectador se congeló, con los ojos muy abiertos. ¡Kame! Un suspiro de alivio escapó de sus labios cuando el extraño miró al aire, buscando hasta que encontraron una bombilla de brillante energía de zafiro que crecía en el cielo. Gracias, Kami. Jaja. Gohan vio las caras de 17 y 18 levantarse para verlo. El dúo pareció tomado por sorpresa cuando desató un rugido que resonó como un trueno, empujando sus manos, cada una rebosante de energía, directamente hacia ellos. La energía surgió de sus palmas como torrentes de una cascada furiosa, estrellándose sobre los gemelos cuando Gohan desató todo el alcance del ataque característico de su padre. Había inclinado la corriente de energía azul brillante para que el hombre que 17 había atacado no resultara herido más. El rayo estaba encima de ellos en casi un instante, sin dejar tiempo para esquivar. Ya os tengo a los dos. Gohan permitió que una sonrisa comenzara a formarse en las comisuras de sus labios mientras observaba cómo su ataque finalmente alcanzaba a los gemelos. Ninguno intentó siquiera mover un músculo cuando el rayo impactó, creando una onda de choque ondulante que sacudió la tierra por el poder de la colisión. El cabello de Gohan fue arrastrado hacia atrás por el viento, contra el que entrecerró los ojos cuando la explosión resultante creó una nube de polvo y humo más grande de lo que esperaba. Haciendo una mueca, trató de escanear a través de la nube de polvo, pero la cubierta era demasiado gruesa para que se viera algo dentro. Todavía tendré que encontrar una manera de salvar a ese tipo. Dudaba que una tubería en la pierna fuera el tipo de lesión de la que alguien pudiera salir. Gohan sabía que ese hombre necesitaba atención médica, y rápidamente. Ahora, ¿dónde está? Se lanzó hacia la nube oscura, apuntando hacia donde había visto por última vez a la persona alejándose de 17. Los ojos de Gohan se entrecerraron mientras buscaba a través de la nube de polvo, con la esperanza de descubrir al hombre herido antes de que el polvo se asentara y los androides estuvieran encima de ellos. Si bien Gohan tenía la esperanza de que su ataque hubiera hecho algo significativo, tampoco iba a contener la respiración. Allí. La atención de Gohan se desvió hacia un lado mientras sus ojos seguían el rastro de sangre que conducía a donde suponía que el hombre herido se había arrastrado. Siguió el rastro hasta el final para descubrir nada. ¿Qué? Gohan parpadeó, mirando hacia donde simplemente terminaba el rastro de sangre. Tampoco pudo encontrar señales de que 17 o 18 acabaran con él, ya que tendían a gustarles dejar las cosas desordenadas. Era como si el hombre simplemente hubiera desaparecido.
¿Sabes?, dijo una voz que hizo que la sangre de Gohan se helara mientras su corazón comenzaba a tronar en su pecho por la ansiedad. Nunca entendí por qué te gusta llamar a tus ataques de esa manera, especialmente cuando estás tratando de acercarte sigilosamente a nosotros. Supongo que no tengo tiempo para averiguar qué pasó. Gruñendo, Gohan volvió su atención a donde sabía que estaban 17 y 18, aparentemente sin molestarse por lo que había sido su ataque más devastador. Lo último del polvo se asentó cuando Gohan se encontró cara a cara con las expresiones de suficiencia de los gemelos, cada uno mirándolo con muecas de desprecio. 18 bajó la mano cuando la energía dorada protectora a su alrededor se disolvió, dejando a ambos sin un rasguño. Gohan dejó escapar un suspiro tembloroso mientras esperaba en silencio que los androides no pudieran ver su cuerpo temblando desde tan cerca. Ni siquiera la había visto montarlo a tiempo. 18 hizo una pausa, esperando una respuesta cuando se encontró con la mirada del Super Saiyajin con una mirada tan gélida que Gohan se encontró congelado en su lugar, su mente repitiendo cada derrota devastadora y brutal que había sufrido a manos de ellos. Y bien. 18 continuó, dando un paso adelante y arqueando las cejas expectantes. ¿Cuál es el punto? ¿Para hacernos saber exactamente lo que estás a punto de hacer justo antes de hacerlo? Preguntó sarcásticamente, sin detenerse para responder. Quien te enseñó que es una buena idea debe haber sido excelente para que te pateen el trasero de forma regular. Hizo una pausa, antes de levantar las manos como si estuviera teniendo una epifanía y finalmente señalarlo con el dedo con una sonrisa. Vaya, como tú. 17 se rió. En un instante, el miedo que congelaba a Gohan en su lugar se desvaneció. En el mismo instante, Gohan pudo escuchar sus nudillos crujir por la fuerza con la que sus dedos se habían curvado en puños. Su cuerpo se tensó mientras miraba a los ojos a 18, sus bíceps y hombros temblaban una vez más. Pero, esta vez, estaban temblando de rabia. Mi padre, Son Goku, me enseñó esa técnica. Dijo el nombre con orgullo, sintiendo su aura dorada brillar en reflejo de su indignación. Era un hombre 2 veces más fuerte que ustedes dos juntos. Si él estuviera aquí, ninguno de los dos tendría ninguna posibilidad, así que no finjas que sabes más que alguien que fue más grande que cualquiera de ustedes jamás. Escupió, prácticamente gritando las palabras. 18 frunció los labios, mirando por encima del hombro a 17 con una sonrisa divertida. ¿Escuchas eso, hermano? Su papá era el doble de fuerte que nosotros dos juntos. Ella se burló, antes de que su sonrisa cayera y sus ojos azul hielo se fijaran en los de Gohan una vez más. ¿Crees que si todavía estuviera vivo se sentiría decepcionado al saber que su hijo ni siquiera podría estar a la altura del poder de un androide? Gohan respiró hondo, el insulto fue más profundo de lo que le hubiera gustado. Estás equivocado. Gohan gruñó, tratando de parecer feroz, pero sintiéndose nervioso por su insulto. Soy más fuerte de lo que era antes, y soy lo suficientemente fuerte como para matarte. 18 arqueó una ceja. ¿En serio, ahora? Mirando por encima del hombro, el androide le lanzó una mirada a su hermano. 17 se encogió de hombros, antes de retroceder con los brazos levantados. 18 miradas a Gohan una vez más. Muy bien, entonces, pongámoslo a prueba, ¿de acuerdo? Veamos si hay literalmente algo útil que Goku te enseñó, o si realmente era solo un idiota que recibió demasiados golpes en la cabeza. Gohan ni siquiera se dio cuenta de que su cuerpo se estaba moviendo hasta que ya había cerrado la distancia con 18, bombardeando al androide con una rabia cegadora y su puño ladeado hacia atrás. No le importaba quién fuera, absolutamente no dejaría que alguien hablara mal de su padre. Cierra la boca. Su puño silbó mientras dividía el aire, conduciendo directamente a la cara de 18 con tanta fuerza que Gohan casi pasó por alto la sutil sonrisa que tiraba de la comisura de sus labios. Gohan tropezó cuando su ataque se encontró con el aire, 18 se retorció en el último segundo para evitar su ataque. Al darse cuenta de que había sido inducido a un ataque imprudente, Gohan intentó darse la vuelta a tiempo solo para sentir que la bota de cuero de 18 se enterraba profundamente en su abdomen. El impacto por sí solo sacudió sus huesos de pies a cabeza, causando un tsunami de dolor que obligó al Super Saiyajin a doblarse, agarrándose el estómago con ambas manos. La saliva cayó de los labios de Gohan mientras intentaba recuperar el aliento y hacer desaparecer los puntos negros de su visión, pero el crujido de los pasos de 18 hizo que su mente volviera a la pelea. La cabeza de Gohan se levantó bruscamente, encontrando al androide parado sobre él, encontrando su mirada de odio con una sonrisa divertida. ¿Ya terminaste? Preguntó con una risita.
Difícilmente, gruñó Gohan, pateando del suelo y lanzándose hacia 18, liderando con un gancho salvaje que rozó por poco el cabello rubio de 18 mientras se agachaba. Cruzó los antebrazos para bloquear la rodilla con la que Gohan había estado tratando de atraparla. Maldijo en voz baja mientras ella empujaba su rodilla, dejándolo fuera de equilibrio y tambaleándose hacia adelante, cuando sintió los dedos de 18 entrelazados detrás de su cabeza. Y vio que su rodilla se levantaba para encontrarse con él. Hubo un crujido en el cráneo que se encontró con la rótula antes de que la cabeza de Gohan se echara hacia atrás, su visión se nubló mientras el familiar sabor del cobre llenaba su boca. Tambaleándose hacia atrás, Gohan no vio el barrido entrante que le dejó las piernas o la patada giratoria de seguimiento que conectó con su esternón antes de que pudiera tocar el suelo. Las extremidades de Gohan se doblaron alrededor del impacto de la pierna de 18, su rostro se contorsionó en una mueca tensa cuando el tacón afilado de la bota de 18 se clavó en su pecho, antes de sentirse completamente ingrávido. Gohan silbó en el aire durante varios segundos felices sin tormento, antes de estrellarse contra el costado de una cafetería, terminando su breve descanso mientras se desmayaba. Los ojos de Gohan se abrieron momentos después mientras miraba perezosa y aturdidamente su entorno. Se esforzó por respirar, un dolor constante y punzante florecía en su pecho con cada intento. Mi esternón definitivamente está roto. Gohan gruñó mientras luchaba por sentarse, liberándose de los restos rotos de la pared de ladrillos por la que había sido enviado. Hizo una mueca mientras extendía la mano y usaba el resto devastado del mostrador que acababa de atravesar para ponerse de pie, con la otra mano presionada contra su pecho, donde aún podía sentir la hendidura de la bota de 18 contra su piel. ¿Todavía vives ahí dentro? 18 llamaron desde afuera, las paredes de la cafetería ahora en ruinas proporcionaron la cobertura suficiente para romper la línea de visión. Inmediatamente, Gohan sintió que su miedo regresaba. El impulso de huir comenzó a acumularse en su pecho, su cuerpo temblaba ante la perspectiva de volver a salir a la calle. En lugar de responder, Gohan decidió tomarse el tiempo para llegar a su cintura, liberando una pequeña bolsa marrón atada cuidadosamente a su cintura. Con las manos temblando por lo fuerte que acababa de ser golpeado, abrió la bolsa, sacudiéndola una vez antes de que un solo frijol verde lima cayera en sus manos. Lo miró sombríamente, reconociendo lo poco que tenía que comerlos ahora que Korin se había ido y Yajirobe todavía no sabía si podría salvar la planta Senzu. El hecho de que ya se viera obligado a usar uno era una mala señal. Se miró la mano, las llamas de su aura de Super Saiyajin se habían extinguido cuando se desmayó. ¿Es esto o muere? Rápidamente, Gohan se llevó el frijol a los labios, atando firmemente la bolsa a su cadera una vez más mientras tragaba. Respiró hondo mientras las propiedades curativas del frijol Senzu lo restauraban, reparando los huesos rotos en su pecho y renovándolo con una reserva llena de ki. Con un grito, sintió que el calor de las llamas doradas lo envolvía, su cabello se erizaba una vez más mientras miraba hacia la calle con ojos verde azulado deslumbrantes. Finalmente, atravesó la entrada que había hecho su cuerpo, encontrando a 18 esperándolo con los brazos cruzados en el mismo lugar donde la había dejado. Gohan miró a 17, viendo si el androide estaba diciendo la verdad y manteniéndose al margen de la pelea. Gohan no sabía por qué los androides pensaban que era tan divertido luchar contra él solo, pero no iba a cuestionarlo, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de problemas que tuvo un solo androide. Tal vez esta sea mi oportunidad. Por el momento, parecía que 17 se mantenía fiel a su palabra. El androide se había apoyado en los restos del camión que había destruido. El androide de cabello oscuro soltó un silbido de sorpresa cuando Gohan emergió. Bueno, ¿mirarías eso? Parece que Goku no cree que esta pelea haya terminado. Gohan parpadeó, antes de dedicar una mirada hacia abajo mientras su Ji destrozado. ¿Suyos, Ji? ¿De verdad crees que esta batalla va a terminar alguna vez? El joven hizo una mueca, sacudiendo las palabras de su madre mientras cambiaba a su postura al estilo del clan demonio. Necesitaba concentrarse en la batalla que tenía por delante. Siempre habrá la próxima batalla. Gohan gruñó, frustrado porque sus pensamientos se negaban a cooperar con él en un momento tan crucial. ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes? 18 se burló, empezando a darte cuenta de que no eres tan fuerte como pensabas que eras. Siempre estarás entrenando, siempre te estarás volviendo más fuerte, hasta el día en que no puedas fortalecerte más. Soy lo suficientemente fuerte. Gritó, antes de murmurar en voz baja. Tengo que serlo. Soy todo lo que queda.
Antes de que 18 pudiera responder con otro comentario mordaz, Gohan se lanzó hacia adelante, forzando su ansiedad al fondo de su mente mientras se lanzaba hacia el androide como un torpedo. Los ojos de 18 se entrecerraron, su sonrisa se amplió a medida que él se acercaba con ki dorado llenando cada mano. 18 se cruzó de brazos, rodeándose de otro escudo dorado. Gohan sonrió cuando la alcanzó, lanzando sus dos ráfagas de ki a sus pies. Las dos explosiones detonaron contra el suelo de inmediato, lanzando una enorme nube de polvo y suciedad al aire que envolvió al dúo por completo. ¿Qué? ¿Dónde estabas? 18 tartamudeó, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras buscaba a Gohan dentro de su burbuja. La nube de polvo persistió mientras su paciencia se marchitaba. Cada vez más frustrada, la androide gruñó antes de renunciar a su escudo de energía y disparar directamente hacia arriba y fuera de la nube de polvo, justo donde Gohan la estaba esperando. 18 se sobresaltó, moviéndose demasiado lento para detener los nudillos de Gohan antes de que crujieran contra su sien. Tambaleándose, 18 lanzó un gancho de izquierda salvaje que Gohan golpeó con un revés, girando y desatando una patada de gancho giratoria que se estrelló contra la mandíbula de 18 con la fuerza suficiente para enviarla girando. Al no ser de los que dejan pasar una oportunidad, Gohan cargó contra el androide, plantando su codo profundamente en el estómago de 18. La saliva salió volando de los labios de 18 mientras jadeaba, su cuerpo se dobló alrededor de su codo antes de que un revés giratorio la derribara. Gohan trató de aprovechar su ventaja mientras se lanzaba hacia adelante, solo para estrellarse de cabeza contra una ola explosiva lanzada desesperadamente por el androide 18. Gohan logró subir la guardia a tiempo, las llamas de la explosión de energía brillante apenas lo cantaban mientras era derribado. 18 se estabilizó en el aire, antes de mirar a la forma jadeante de Gohan con penetrantes ojos azules tan hostiles que Gohan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Necesitas ayuda ahí arriba?, gritó la voz de 17. Gohan se erizó, preparándose para ambos androides antes de que 18 respondiera. Cállate, 17. No te necesito. Su postura bajó, sus puños se apretaron, indicándole a Gohan que se preparara una vez más. Puedo destripar esta pequeña mierda por mi cuenta. Gohan se sobresaltó cuando la forma de 18 se desdibujó fuera de la vista, apareciendo a su lado un instante después, moviéndose tan rápido que fue todo lo que Gohan pudo hacer para levantar el codo a tiempo para detener un puño destinado a su cara. Su golpe fue seguido por otro y luego otro, ambos en una sucesión tan rápida que Gohan sintió que los nudillos de 18 rozaban el costado de su mejilla mientras apartaba la cabeza por poco. El cuerpo de 18 comenzó a volverse borroso, sus movimientos demasiado rápidos, sus ataques tenían demasiada fuerza para que Gohan hiciera algo más que defenderse mientras continuaba su ataque. Cada bloque se sentía como una bomba explotando contra su piel, cada pato o paso lateral evitaba por poco un golpe con suficiente poder para arrancarle la cabeza si no tenía cuidado. Cada milisegundo se sentía como una situación de vida o muerte, una en la que incluso el más mínimo error de cálculo podía significar el final. ¿Te estás cansando? 18 se burlaron por el sonido de su combate. No parece que te quede mucho en el tanque. Ella golpeó su bota en sus antebrazos cruzados ante su pecho, enviándolo volando por el aire. Jadeando, Gohan se estabilizó, sintiendo el sudor corriendo por casi cada centímetro de piel. Tengo más que suficiente para destruirte, gruñó desafiante. A pesar de sí mismo, sabía que 18 tenía razón. Ya estaba superando sus límites solo para mantenerse al día con el suministro ilimitado de energía del androide. No puedo seguir así por mucho más tiempo. 18 se rió. Bien. Todavía no había terminado de jugar. Gohan hizo una mueca cuando no pudo evitar un gancho de derecha que le partió la piel justo por encima de la ceja. El impacto fue vertiginoso, haciendo que la visión de Gohan nadara mientras apenas lograba esquivar peligrosamente hacia un lado o arriesgarse a que 18 capitalizara su apertura. Afortunadamente, su apuesta valió la pena cuando los puntos negros en su visión se desvanecieron, revelando a 18 con la pierna demasiado extendida, cortando donde había estado su cabeza un instante antes. Gohan pudo ver la sorpresa en los ojos de 18 mientras cargaba, retirando el puño para un uppercut, razón por la cual 18 no reaccionó a la rodilla viciosa que impactó su estómago. Gohan finalmente soltó su uppercut a un ladeado, balanceando la cabeza de 18 hacia atrás con tanta fuerza que Gohan sintió que la onda expansiva golpeaba su ropa rota.
Gohan vio el aturdimiento en los ojos de 18, la mirada perdida de alguien que ve manchas en su visión antes de parpadear y darse cuenta de que había encontrado su oportunidad. Sin otro momento de vacilación, las manos de Gohan se llevaron a la frente, su cuerpo se tensó. Tengo que hacer que esto cuente. Masenko. La mueca de 18 se alivió lo suficiente como para que sus ojos volvieran a Gohan, la alarma se registró en su rostro un momento después, cuando la luz dorada comenzó a derramarse de sus palmas. Gohan sintió que su cuerpo se tensaba mientras concentraba rápidamente tanta energía como podía en sus manos, antes de... ¡Ja! Rugió Gohan, desatando el ataque a solo unos centímetros de la cara de 18. Hubo un destello de luz más brillante que el sol cuando el ataque de Gohan impactó, creando un trueno ensordecedor cuando la explosiva ola de energía inundó a 18. La magnitud de la onda expansiva hizo retroceder a Gohan, lanzándolo por el aire durante varios metros antes de que pudiera detenerse. A lo lejos, pudo ver la vaga forma de 18, dejando una estela de humo mientras se estrellaba contra la parte superior de un edificio de oficinas de 4 pisos, haciendo que toda la estructura se derrumbara encima de ella. El Super Saiyajin sonrió, secándose una nueva capa de sudor de la frente. Su respiración era pesada mientras intentaba recuperar el aliento después de dedicar tanta energía a un ataque. Espero que lo haya hecho. Gohan no podía imaginar a nadie ni nada sobreviviendo a un ataque como ese a quemarropa. Un silbido desde abajo desvió la atención de Gohan hacia 17, que todavía estaba casualmente apoyado contra los restos ennegrecidos del camión que destruyó. ¿Realmente lo has hecho ahora? Su mirada miraba en la dirección en la que habían enviado a 18, arqueando las cejas. Ella va a ser pisada. Gohan sintió que se le formaba un nudo en la garganta cuando los escombros del edificio derrumbado en la distancia cambiaron, una luz carmesí se derramó por sus grietas, antes de que una explosión masiva de energía roja como la sangre enviara escombros volando en todas direcciones. Como una claymore del tamaño de un automóvil, la erupción de poder diezmó los edificios cercanos en una dispersión de cemento y asfalto, destruyendo todo a su alrededor. En su centro se encontraba la forma andrajosa y lívida del androide 18. Su ropa estaba rasgada en algunos lugares, su chaqueta de mezclilla colgaba de un brazo torcidamente, completamente destrozada en el otro. Con una paciencia lenta y a regañadientes subyacente a la mirada de pura rabia que retorcía los rasgos de 18, se quitó la chaqueta arruinada, dejándola caer al suelo. Gohan apretó los dientes mientras 18 levantaba lentamente la mano para empujar hacia atrás varios mechones de cabello rubio despeinado detrás de una oreja. ¿Cómo? Gohan se erizó al mirar a 18, viendo que el único daño que parecía haber infligido era a su ropa. Había puesto casi todo lo que tenía en esa explosión. ¿Cómo podría alguien recibir un ataque lo suficientemente fuerte como para vaporizar a Freezer y salir ileso? No tenía ningún sentido. A menos que... el día en que no puedas volverte más fuerte. Gruñó mientras sacudía su mente para liberarla del pensamiento. Gohan no lo creería, no podía creerlo, porque si lo hiciera, entonces supo que el terror no tendría fin. Soy lo suficientemente fuerte. Sé que lo soy. Tengo que serlo. Porque de lo contrario, sabía que no había nadie más que lo hiciera. La sangre que corría de la frente de Gohan finalmente goteó en su ojo, obligándolo a hacer una mueca y limpiar el líquido carmesí por un momento. Cuando los ojos de Gohan se volvieron a abrir, su sangre se heló. 18 había cerrado la distancia entre ellos en un instante, flotando en el aire ante él con los brazos cruzados, proyectando una mirada tan profunda y odiosa que Gohan habría creído que había nacido con ella. Eso, huele. Ella gruñó lentamente. Los labios de Gohan se separaron para responder, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, 18 se lanzó hacia adelante, agarrándolo por el cuello con su brazo en un tendedero salvaje. Gohan dio vueltas por el aire incontrolablemente, su grito de dolor estrangulado por su tráquea aplastada. Sin embargo, su vuelo se vio interrumpido cuando las garras despiadadas del androide 18 lo agarraron abruptamente por la parte posterior de la cabeza, apretando un puñado de su cabello mientras ella lo tiraba hacia atrás con un brutal latigazo cervical. Gohan ni siquiera pudo emitir un sonido cuando fue arrancado hacia atrás, sus ojos se cerraron de dolor cuando el agarre de 18 sobre sus mechones dorados se apretó, antes de que una rodilla casi se clavara en la espalda de Gohan, forzando un sobresalto y desesperado de dolor de los labios del Super Saiyajin. Todavía sosteniendo el cabello de Gohan con un agarre de nudillos blancos, 18 tiró de él hacia atrás hasta que su oreja estuvo a centímetros de sus labios. Espero que estés listo para doler mucho más. Ambos sabemos que terminarás lastimado, o algo peor.
¡No! Están equivocados. La respuesta de Gohan llegó en forma de golpear su cabeza hacia atrás y directamente en la nariz de 18. El crujido de su nariz al aplanarse aflojó el agarre de 18 lo suficiente como para que el Super Saiyajin se liberara. Gohan se dio la vuelta para mirarla y llevó ambas manos a los lados de su rostro, con los ojos cerrados. Taioken. El mundo se desvaneció a su alrededor cuando una erupción de luz más brillante que el sol mismo brilló justo cuando la atención de 18 volvió a él, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Cuando el cielo se desvaneció de nuevo a azul, Gohan encontró a 18 tambaleándose hacia atrás, agarrándose la cara con ambas palmas clavadas en las cuencas de los ojos y maldiciendo en voz alta. Ahora o nunca. Mientras 18 parpadeaba con los ojos heridos abiertos, Gohan apareció a su lado, y luego al otro, y luego nuevamente detrás de ella mientras Gohan llevaba su velocidad al límite, envolviendo a 18 en un movimiento borroso que dejó imágenes residuales rodeando al confundido androide. Ella no vio dónde empecé, así que tampoco debería poder rastrearme. Las cejas de 18 se fruncieron mientras su cabeza se movía de lado a lado, sus ojos pasaban por sus imágenes residuales con confusión de pánico mientras intentaba desesperadamente distinguir al verdadero Gohan en medio de la multitud de Gohans que la rodeaban. «Quítalo», gritó desafiante, la ansiedad se deslizó en su voz mientras arremetía débilmente contra una de las formas de Gohan, golpeando solo el aire. «Está funcionando». Había estado practicando esta técnica durante semanas, con la esperanza de dominarla antes de que llegara el momento de finalmente desatarla sobre los androides. Era una variación de una técnica de la que su padre, Son Goku, le había hablado durante su juventud. Era una técnica en la que el usuario dedicaba todo su ki a la velocidad, renunciando a cualquier aura defensiva para rodear al objetivo con las imágenes residuales remanentes del usuario y, con suerte, conducir a una apertura mientras el oponente perdía el tiempo averiguando cuál es el real. En la superficie, la táctica parecía juvenil para Gohan, hasta que se dio cuenta del valor de ganar solo una apertura. Sin perder el enfoque en alimentar su vuelo, Gohan colocó dos dedos en su frente y comenzó el lento proceso de canalizar su ki a los dedos extendidos. El Macanco Sapo, otra técnica de la que le había hablado uno de sus maestros. El rayo tenía el poder de atravesar cualquier cosa o persona, sin importar cuánto más fuerte fuera un oponente. El único inconveniente fue cuánto tiempo tardó el ataque en cargarse, dejando al usuario vulnerable durante todo ese tiempo. Aparte, ambas técnicas eran situacionales en el mejor de los casos, desde la perspectiva de Gohan. Pero, juntos, esta podría ser la respuesta a los androides que he estado esperando. El joven Super Saiyajin sintió que una risita se le escapaba mientras 18 continuaba sacándose impotente de la prisión de ilusiones que Gohan había hecho para ella. Ope comenzó a hincharse en su pecho cuando 18 rugió. ¿Crees que esto es gracioso? La sonrisa de Gohan se ensanchó, sintiendo que el poder que necesitaba para el Macanc Sap se elevaba justo después de la mitad, sus dedos índice y anular crepitaban con energía. Solo un poco más. ¿Qué? ¿Crees que todo esto es una especie de broma? 18 exigió, aún más furiosa esta vez, mientras lanzaba una explosión de ki que atravesó a un Gohan fantasma, pasando zumbando junto al verdadero Gohan sin causar daño. El Super Saiyajin empujó su cuerpo tan fuerte como pudo, sintiendo que sus músculos gritaban en protesta mientras presionaba todo el ki que podía permitirse para acelerar. Bueno, 18 se detuvo de repente, su comportamiento cambió mientras cruzaba los brazos debajo de su pecho casualmente, inclinando la cabeza hacia un lado con los labios fruncidos. Supongo que, cuando lo piensas, lo eres. El brazo de 18 salió disparado tan rápido que Gohan ni siquiera se dio cuenta en el momento en que sus dedos lo atraparon por la garganta. Su cuerpo se detuvo con un latigazo cervical tan violento que el Super Saiyajin pensó que le había roto el cuello. Al principio, la sacudida envió un destello agudo y cegador de dolor por toda su columna vertebral. La energía que se fusionaba en la punta de sus dedos se dispersó de una vez, disparándose hacia el cielo como un rayo mientras crepitaba con un poderoso destello de luz púrpura brillante. Lo único que detuvo el grito de agonía de Gohan fue que 18 se apretaba cada vez más en su garganta, asfixiándolo para que ni una sola bocanada de aire pudiera llegar a los pulmones que ya se sentían como si estuvieran en llamas. 18 lo acercó mientras él arañaba desesperadamente su agarre inquebrantable, su visión se nubló por la falta de oxígeno. Porque eres la broma más grande de todas. Gohan podía sentir que comenzaba a perder la conciencia a medida que su desesperada lucha por escapar se debilitaba cada vez más.
El aura dorada que lo envolvía se disipó momentos después, su cabello se desvaneció de nuevo a su onix habitual, antes de que sus brazos cayeran flácidos a sus costados. Es por eso que, cuando la mano puntiaguda de 18 se hundió hasta la mitad de su abdomen, Gohan apenas se inmutó. ¿De verdad pensaste que ese truco infantil con las imágenes residuales iba a funcionar en alguien como yo? Ella se burló, pareciendo casi ofendida. Ni siquiera eres más rápido que yo, y mucho menos lo suficientemente rápido como para confundirme. Poniendo los ojos en blanco, 18 exhaló un suspiro de frustración como si simplemente estuviera regañando a un niño particularmente difícil. Acéptalo, risitos de oro. 18 dijo con un tono siniestro cuando Gohan comenzó a sentir el calor salir de su cuerpo en forma de un hilo frío de carmesí rodando por su estómago. El mundo se sentía distante mientras 18 hablaba, poniendo énfasis en cada palabra, tú. No. Eres. Suficiente. No lo suficientemente fuerte como para detenerme. Se clavó las uñas un poco más profundo y los rasgos de Gohan se contorsionaron en agonía. Nunca terminará. No eres lo suficientemente fuerte como para detenernos. Con la otra mano todavía agarrando su garganta, giró la cabeza para ver a 17 todavía apoyado casualmente contra los restos de un camión muy abajo, agitando una mano. Eres como todos esos otros chistes completos que intentaron detenernos, pero ahora todos se han ido. Una sonrisa oscura dividió el rostro de 18. 17 y yo nos aseguramos de eso juntos. Hizo una pausa, inclinándose cuando Gohan finalmente sintió que se desvanecía de la conciencia. Pero, ¿te das cuenta de lo que eso significa para ti? ¿Qué significa, ahora que eres el último que queda para tratar de detenernos? La cabeza de Gohan se arrulló hacia atrás cuando sus ojos comenzaron a cerrarse, demasiado débiles para gorgotear para respirar, cuando, finalmente, 18 soltó su garganta, su otra mano se liberó de su estómago. Los instintos obligaron a que el aire volviera a los pulmones de Gohan en un solo aliento desesperado que le quitó toda la fuerza que le quedaba. Durante unos breves momentos de felicidad, Gohan sintió que la gravedad comenzaba a llevarlo al suelo, antes de que un mango de doble hacha de 18 lo enviara a Yu primero. Gohan dejó escapar un gemido de dolor mientras se estrellaba contra el asfalto con un estruendo atronador que lo dejó en un montón en el centro de una telaraña de grietas. Haciendo acopio de más fuerza de la que creía que le quedaba, Gohan logró rodar sobre su espalda, haciendo una mueca por el dolor punzante en su hombro, que se había llevado la peor parte del impacto. Dislocado, probablemente. A pesar de ser su herida más reciente, la atención de Gohan no estaba en su hombro. Presionando una mano contra su abdomen, ya podía sentir que su gi estaba empapado de sangre. Inmediatamente, Gohan ejerció tanta presión como su mano temblorosa pudo sobre la herida, haciendo todo lo posible para sofocar el flujo constante de carmesí. La ligereza en su cabeza y la cantidad de rojo que manchaba su gi le dijeron a Gohan que no sería suficiente. La herida era grave, una de las peores, y él lo sabía. No es así, ¿verdad? Significa que eres la broma más grande de todas. 18 descendieron desde muy arriba, flotando sobre la forma desvanecida de Gohan como un gobernante vengativo sobre un esclavo golpeado. Eres la última broma en una larga lista de chistes malos que pensaron que podían enfrentarnos. Ya que eres todo lo que queda de ellos, eso te convierte en la broma más grande de todas. Ella se encogió de hombros, ya sabes, por proceso de eliminación y esas cosas. Gohan luchó por mover su mano libre sobre su cuerpo, sus dedos temblaban por la pérdida de sangre mientras intentaba débilmente desatar la bolsa en su cintura. La sangre que manchaba sus dedos seguía resbalando en el nudo mientras lo intentaba una y otra vez, cada intento más desesperado que el anterior. ¿Realmente vas a morir aquí? Por supuesto, cada broma necesita un buen remate. La sonrisa de 18 se oscureció cuando levantó una mano, su palma apuntó peligrosamente hacia Gohan. No te preocupes, se rió mientras la energía escarlata oscura comenzaba a acumularse en su mano. Me aseguraré de que el tuyo sea inolvidable. Las últimas fuerzas de Gohan se desvanecieron cuando dejó caer su brazo tembloroso hacia un lado inútilmente, sus esfuerzos por desatar la bolsa que salvó vidas fueron completamente infructuosos. Gohan dejó que su cabeza rodara hacia un lado mientras el resplandor del creciente ataque de 18 lo bañaba en una luz escarlata. Mirando el camino devastado a su lado, los ojos de Gohan se pusieron vidriosos mientras relataba sus últimas conversaciones antes de lo que rápidamente se estaba dando cuenta de que era su inevitable.
Gohan cerró los ojos. Eres todo lo que queda de un legado de personas, que eran, bromas completas que intentaron detenernos, pero ahora se han ido. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos, no por miedo a la muerte, sino por su sombría comprensión de la verdad. La verdad que su madre sabía, la verdad que incluso los androides sabían, la verdad sobre su legado que nunca había querido creer. Un legado que solo tiene un final, un buen remate. Los ojos de Gohan se abrieron para mirar fijamente a la nada. Con lo que predijo que sería su último aliento, susurró: realmente soy la broma más grande de todas. Era una broma, un hazmerreír por haber pensado que realmente marcaría la diferencia contra los androides. Estaba solo, librando una batalla perdida contra oponentes con un poder interminable en una lucha desesperada que no era más que un juego para los androides. Contra tales probabilidades, ¿qué tan estúpido podría haber sido para pensar que era suficiente para detenerlos? Aceptando su destino, Gohan se preparó para ser borrado junto con la mayor parte del camino que 18 decidiera tomar con él. La pérdida de sangre se derramaba sin cebo de su lado y ahora se acumulaba debajo de su forma inerte. La última visión de Gohan se desvaneció justo cuando una pequeña esfera redonda rodó justo frente a él con un fusible encendido ardiendo hasta la base. Bien, ahora sí, a explicar un poco de qué puede pasar con ese fanfic. Y aquí va la cosa. Como vieron, se corta. No es un error, así decidí hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es la parte 1 del prólogo, justamente como lo expliqué al inicio. El autor escribe genial, pero escribe demasiado. Eso me encanta cuando lo leo, pero al momento de hacer esto es como, hermano, es muy largo, 1 hora y media. Siento que es demasiado. Porque tampoco busco que estén 1 hora y media sentados escuchando lo que sea. Entonces prefiero hacerlo entre 2 y 3 partes cada capítulo, porque la mayoría de los capítulos son así de largos. A no ser que los que siguen el contenido que estoy subiendo regularmente y les interese este fanfic, sobre todo, quieran que sean los videos completos de 1 hora, 2 horas, quizás solo 40 minutos. No sé cuánto dura cada capítulo, pero duran mucho comparado al de Demonio de Chakra, que dura entre 40 minutos aproximadamente. Y eso es lo que quiero comentarles, preguntarles qué prefieren. En mi opinión, yo siento que es más fácil que se dividan los capítulos y no subirlos uno cada semana, sino como uno en el día que corresponde y a lo largo de la semana se publica la otra parte. ¿Me entienden? No de que primera mitad un día, hasta la siguiente semana el otro y así. No, porque sería demasiado, porque son ahorita creo que 20 capítulos. Denme un segundo. Olvídate, no son 20, son 35 capítulos actualmente. Ya está a punto de terminar el fanfic según el autor, pero pues todavía faltan unos 2 capítulos, más o menos, aproximadamente por ahí. Entonces sí, sería mucho. Entonces quería preguntar el ritmo. Un capítulo cada semana, y si se divide en 2 serían 2 capítulos por semana. ¿O cómo está el asunto? Me gustaría que lo respondieran. Sería bonito. Y bueno, creo que hasta aquí lo dejo. Si algo pasa a lo largo de lo que publique el siguiente, se los comento en el siguiente. Y bueno, hasta aquí lo dejo por esta vez.